después de la muerte. Lo que sucede al alma después de la muerte es lo que nosotros deseamos que suceda. En verdad es así. Nosotros creamos nuestra propia realidad, no solo cuando estamos en el cuerpo, sino también cuando estamos fuera de él. Al principio, quizá no comprendamos esto y por lo tanto, tal vez no creemos conscientemente en nuestra realidad. Nuestra experiencia será creada entonces por una de otras dos energías, nuestros pensamientos no controlados conscientemente o la conciencia colectiva. En el grado en que nuestros pensamientos no controlados sean más fuertes que la conciencia colectiva, en ese grado los experimentaremos como realidad. En el grado en que la conciencia colectiva sea aceptada, absorbida e incorporada, en ese grado la experimentaremos como nuestra realidad. Esto no es diferente de cómo creamos lo que llamamos realidad en nuestra vida presente. En la vida siempre tenemos ante nosotros tres alternativas. Podemos permitir que nuestros pensamientos no controlados conscientemente creen el momento. Podemos permitir que nuestra conciencia creativa cree el momento. Podemos permitir que la conciencia colectiva cree el momento. En esto existe una ironía. En nuestra vida presente se nos dificulta crear de manera consciente con nuestra conciencia individual y en verdad en ocasiones asumimos que nuestras interpretaciones individuales son erróneas debido a todo lo que vemos a nuestro alrededor y por lo tanto cedemos ante la conciencia colectiva, sin importar si nos sirve o no nos sirve hacer esto. Por otra parte, en los primeros momentos de lo que llamamos la vida después de la muerte, quizás se nos dificulte ceder ante la conciencia colectiva, debido a todo lo que veamos a nuestro alrededor, que puede ser increíble para nosotros, por lo que nos sentiremos tentados a aferrarnos a nuestras propias interpretaciones individuales, sin importar si nos sirven o no nos sirven. Más es cuando estemos rodeados por una conciencia inferior, cuando nos beneficiaremos más al apegarnos a nuestras interpretaciones individuales. Y cuando estemos rodeados por una conciencia superior, recibiremos mayor beneficio al ceder. Por lo tanto, tal vez sea sabio que busquemos seres con conciencia superior. No es fácil enfatizar suficientemente la importancia de la compañía que tengamos. En lo que llamamos la vida después de la muerte, no hay nada por qué preocuparse respecto a esto, porque instantánea y automáticamente estaremos rodeados por seres con conciencia superior y por la conciencia superior en sí. No obstante, es probable que no sepamos que estamos siendo tan amorosamente rodeados. Quizá no lo comprendamos de inmediato. Puede parecernos que las cosas nos están sucediendo, que estamos al antojo de las fortunas que trabajan en ese momento. En realidad, experimentamos la misma conciencia con la que morimos. Algunos de nosotros tenemos expectativas sin saberlo siquiera. Toda nuestra vida hemos tenido pensamientos acerca de lo que ocurre después de la muerte y cuando morimos. Esos pensamientos se hacen manifiestos y de pronto comprendemos, hacemos real eso que hemos estado pensando. Son nuestros pensamientos más potentes,
los que hemos tenido con mayor fervor, los que prevalecen, tal como sucede en la vida. Podemos creer entonces que una persona podría ir al infierno si esa persona creyó durante toda su vida que el infierno es un lugar que con toda seguridad existe y que Dios juzgará a vivos y muertos, que Él separará el trigo de la cizaña y las cabras de las ovejas, y que con seguridad irán al infierno, debido a todo lo que hicieron que ofendió a Dios. ¿Cómo pueden escapar de esto? Repetidas veces hemos dicho que el infierno no existe. Sin embargo, creamos nuestra propia realidad y tenemos el poder para crear cualquier realidad al pensar en ella. Sin embargo, nada existe en la realidad final, salvo eso que es. Podemos crear cualquier subrealidad que elijamos, incluyendo la experiencia del infierno. En ningún momento hemos dicho que no podemos experimentar el infierno. Hemos dicho que el infierno no existe. Casi todo lo que experimentamos no existe. Sin embargo, de cualquier manera lo experimentamos. Si no hay infierno, pero estamos experimentándolo, no habría diferencia alguna entre una y otra cosa mientras permaneciéramos en nuestra realidad creada. Sin embargo, no creamos esa realidad para siempre. Algunos de nosotros no la experimentamos por más tiempo de lo que llamaríamos una billonésima parte de un segundo. Por lo tanto, no experimentaremos ni siquiera en los dominios privados de nuestra imaginación un lugar de tal tristeza o sufrimiento. Lo que evita que creemos un lugar así para toda nuestra eternidad, si fuera que durante toda nuestra vida creyéramos que existía dicho sitio y que algo hicimos que ocasionó que mereciéramos tal lugar, es nuestro conocimiento y nuestra comprensión. Así como en esta vida, nuestro momento siguiente se crea de la nueva comprensión que obtenemos de nuestro último momento vivido, así también en lo que llamamos la otra vida, crearemos un nuevo momento para lo que conocimos y comprendimos en la antigua vida. Algo que sabremos y comprenderemos con mucha rapidez es que siempre podemos elegir lo que deseamos experimentar. Esto es porque en la otra vida los resultados son instantáneos y no podremos dejar de notar el vínculo entre nuestros pensamientos acerca de una cosa y la experiencia que crean esos pensamientos. Comprenderemos que crearemos siempre nuestra propia realidad. Esto explicaría por qué las experiencias de algunas personas son felices y las de otras son atemorizantes. Por qué las experiencias de algunas personas son profundas, mientras que las de otras no existen virtualmente. También por qué existen muchas historias diferentes sobre lo que sucede en los momentos después de la muerte. Algunas personas regresan de experiencias cercanas a la muerte llenas de paz y amor sin volver a temer a la muerte. En cambio otras regresan muy asustadas, seguras de que acaban de encontrar la oscuridad y las fuerzas del mal. El alma responde y se recrea en la sugestión más poderosa de la mente, produciendo eso en su experiencia. Algunas almas permanecen en esa experiencia durante un tiempo, haciéndola muy real, incluso cuando permanecen en sus experiencias mientras están en el cuerpo, aunque son igualmente irreales y no permanentes. Otras almas se ajustan con rapidez, ven la experiencia como lo que es, empiezan a tener nuevos pensamientos y cambian de inmediato a nuevas experiencias. Podemos encontrar aquí muchas preguntas.
Las cosas no son de una forma particular en la vida después de la muerte. No hay verdades eternas que existan fuera de nuestras propias mentes. Continuamos luego creando mitos y leyendas y experiencias imaginarias después de nuestra muerte y en la siguiente realidad. ¿Cuándo nos liberamos del cautiverio? ¿Cuándo llegamos a conocer nuestra verdad? Solo cuando decidamos conocerla. Ese es el punto que se establece aquí. Aquellos cuyo único deseo es conocer la verdad eterna de todo lo que es, comprender los grandes misterios, experimentar la realidad suprema, así lo hacen. Hay una gran verdad, hay una realidad final. No obstante, siempre obtendremos lo que elijamos, sin importar esa realidad, precisamente porque la realidad es que nosotros somos criaturas divinas, que creamos divinamente nuestra realidad, incluso cuando la estamos experimentando. Si elegimos dejar de crear nuestra propia realidad individual y empezar a comprender y a experimentar la realidad más grande y unificada, tendremos una oportunidad inmediata para hacerlo. Aquellos que mueren en un estado de tal elección, de tal deseo, de tal voluntad y conocimiento, se mueven de inmediato hacia la experiencia de la unidad. Otros se mueven hacia la experiencia solo si, cómo y cuándo lo desean. Es precisamente lo mismo cuando el alma está con el cuerpo. Todo es una cuestión de deseo, de nuestra elección, de nuestra creación y finalmente de nuestra creación de lo no creable. Esto es de experimentar lo que ya fue creado. Este es el creador creado, el movedor inmóvil, es la alfa y la omega, el antes y el después, el aspecto ahora, luego, siempre de todo que nosotros llamamos Dios. No nos abandonará nunca, no obstante, no forzará su yo sobre nosotros. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Podemos regresar a Dios cuando lo deseemos, ahora, mientras estamos con el cuerpo o después de que lo hayamos dejado. Podemos experimentar cualquier otro aspecto de todo lo que es, que deseemos, en su proporción más pequeña o en la mayor. Podemos experimentar el microcosmos o el macrocosmos. Podemos experimentar la partícula o la roca. Cuando residimos con el cuerpo humano, experimentamos una porción más pequeña que el todo. Esto es, una porción del microcosmos, aunque de ninguna manera la porción más pequeña. Cuando residimos lejos del cuerpo, en lo que algunos llamarían el mundo del espíritu, hemos aumentado nuestra perspectiva con saltos cuánticos. De pronto, parecerá que sabemos todo, podremos ser todo. Tendremos una perspectiva macrocósmica de las cosas, que nos permitirá comprender eso que ahora no comprendemos. Una de las cosas que comprenderemos entonces es que hay un macrocosmos aún más grande. Esto es, de pronto comprenderemos con claridad que todo lo que es aún más grande que la realidad que estamos experimentando. Esto nos llenará de inmediato de temor reverente y de anticipación, de maravilla y excitación, de alegría y de júbilo, porque entonces sabremos y comprenderemos lo que Dios sabe y comprende, que el juego nunca termina.